¿Se ve? Sí. ¿Están viendo trabajo colaborativo? Sí. ¿Está el PowerPoint? No. Ah, no, perdón. Se ve que estás compartiendo pantalla, pero trabajo colaborativo no dice nada. Hola, muy buenos días. Este video tiene por objetivo ordenar un poquito el trabajo que hemos venido haciendo. Entonces, lo primero que nosotros hicimos, que ya lo estuvimos conversando en la reunión personalizada que tuvimos, tú describiste a tu estudiante. Si me lo Espérenme un segundito. A ver. Espérate. Déjame solita nomás. Tengo. Ahí sí, creo que ahí sí. Donde tratamos de... Ahí sí. Ahora me parece que sí se está viendo. Ahora sí se ve. Ahora se ve. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí se ve. Ok. No se ve nada. Y ahora sí. Tengo prendido como 4 computadores y esa es la razón. Y al final, desgraciadamente, no estamos transmitiendo, se borró la conexión de YouTube y de Facebook. Pero bueno, estamos grabando este taller y ahora sí vamos a partir. Entonces, este taller tiene una connotación bien especial. ¿Y cuál es la connotación? No es otra cosa más que tratar de compartir con ustedes de una manera muy profunda cuáles son las diferencias entre el trabajo colaborativo anterior del año pasado, por ejemplo, y el de este año. Si nosotros pudiésemos hacer... ¿Se ve una nueva diapositiva? Sí, sí se ve. Ya. Si nosotros pudiésemos hacer una comparación de los dos manuales, nos vamos a dar cuenta que no hay mayores diferencias. En la presentación a lo mejor, porque este año incorporaron una serie de otros elementos, pero son más bien explicaciones. Las instrucciones son muy parecidas. Entonces, si los pudiésemos comparar, podríamos decir, no, es lo mismo del año pasado. Pero nos vamos a dar cuenta que hay cambios sumamente significativos, pero no es lo que tienen que hacer, sino la manera como tienen que presentarlo. Yo les voy a explicar muy lentamente y con mucho detalle para que ustedes puedan trabajar de buena manera su trabajo colaborativo este año. Aquí en la pantalla ustedes tienen alguna idea con respecto a qué es el trabajo colaborativo. Y ahí dice intercambio de prácticas, la observación y retroalimentación entre pares, mediante instancias de discusión que tienen como foco el mejoramiento de las prácticas pedagógicas. Entonces, ya en esta primera diapositiva, nosotros podemos ver algunos elementos que son tremendamente importantes. Por ejemplo, intercambio de prácticas. Es decir, si yo estoy trabajando mi trabajo colaborativo con 3 colegas, ninguno de los colegas
es un ente pasivo, sino que todos tenemos la igualdad de responsabilidades. Todos podemos aportar, porque todos podemos tener una visión con respecto al foco que nosotros estamos trabajando, que es siempre una práctica pedagógica. Esto lo van a entender de mejor manera en las siguientes diapositivas. Sigamos. Este arbolito que siempre sale explicativo y que es muy decidor al momento de comprender en profundidad lo que es el trabajo colaborativo. ¿Están viendo el arbolito? Sí, sí se ve. Se ve. Ya. Las raíces del árbol representan las características en las que se funda este tipo de experiencia y que son indispensables para que se desarrolle el trabajo colaborativo. Y el follaje del árbol es producto del crecimiento y representa las características de las experiencias colaborativas con un mayor nivel de desarrollo que se suman a las características anteriores. Expliquemos cada una de ellas. Decíamos que las raíces del árbol representan las características en las que se infunden este tipo de experiencias colaborativas. Por ejemplo, ahí dice, contextualizadas con foco en el aprendizaje de todos los estudiantes. Eso es fundamental a la hora de elegir una experiencia de trabajo colaborativo. Estas experiencias de trabajo colaborativo surgen para dar una respuesta a necesidades, a desafíos o requerimientos de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, no podría partir de necesidades de otro, porque lo importante del trabajo colaborativo es cómo los adultos vamos a conversar, vamos a discutir, vamos a compartir en función de las experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes. Esa es la primera idea que nosotros debemos tener sumamente clara. Y además dice que cuando nosotros hablamos de contextualizadas con foco en el aprendizaje, nos estamos refiriendo a aquellos desafíos o aquellos requerimientos de aprendizaje de los estudiantes, por supuesto, en el contexto escuela y obviamente que lo que nosotros vamos a trabajar va a fomentar el aprendizaje o el desarrollo integral de nuestros estudiantes. También el segundo cuadrito amarillo de las raíces del arbolito dice que son colaborativas con foco en el aprendizaje docente. Es decir, estas experiencias que se desarrollan con otros miembros de la comunidad educativa o pueden ser redes también, se van abordando en conjunto como problemática o interés o necesidad. Y ahí es donde yo les decía, todos estamos en igualdad de condiciones. Aquí no es que tú eres el director, no es que ya dirige tú la reunión, no es que tú eres el jefe de departamento, no. Igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque en ese equipo que estamos, las 5 personas, las 10 personas, las 4 personas, los que vamos a componer este trabajo colaborativo, establecemos metas comunes y vamos generando conocimiento que vamos compartiendo a través de la revisión y ajuste de la práctica pedagógica. Es decir, al final del trabajo colaborativo, yo no podría decir, hoy estuve con estas personas conversando sobre este tema, como 7 reuniones, pero no aprendí nada. Porque en definición, cuando nosotros hablamos de colaborativo con foco en el aprendizaje docente, decimos 2 cosas. Una, que tenemos metas comunes, es decir, los que estamos sentados ahí, los 4, los 5, tenemos una meta en común, una problemática, una situación que nos convoca, que nos une. Y esta situación, a partir o a través del trabajo colaborativo, genera un conocimiento en mí. O sea, yo soy antes del trabajo colaborativo y soy otra
técnicamente hablando, después del trabajo colaborativo. Otra característica que tiene el trabajo colaborativo y es muy importante, pero muy importante, de hecho, en 3 diapositivas más me voy a detener a definir qué es lo que es un diálogo. Otra característica entonces que tiene el trabajo colaborativo son los diálogos reflexivos. Y estos diálogos reflexivos son con foco pedagógico. Es decir, los profesores o los profesionales que participan en el trabajo colaborativo logran preguntarse, logran reflexionar, logran hacer un trabajo introspectivo con respecto al aprendizaje de los estudiantes y establecen relaciones con la práctica docente. Es decir, yo voy cuestionando mi quehacer. ¿Y esto cómo se hace? Se hace a través de los diálogos que se construyen de manera común para entender la pedagogía. No me voy a extender acá porque ya les dije, vamos a hacer una definición, porque uno de los énfasis este año del trabajo colaborativo es con respecto a qué entendemos por diálogo y cómo se debe dar en la redacción de tu tarea. Follaje del árbol, nos vamos a encontrar que el trabajo colaborativo a nosotros nos va a permitir reflexionar sobre nuestras propias creencias. Es decir, yo cuando esté participando, cuando esté sentada, conversando con mis colegas con respecto a la temática que nosotros elegimos, yo voy a cuestionar las creencias que tengo en relación a cómo se aprende o cómo se enseña, o incluso cuál es mi rol como docente, como educadora, y cómo este impacta en mi desarrollo profesional. Es decir, va a haber en mí y en todos en realidad una suerte de reflexión permanente sobre lo que yo estoy haciendo, sobre lo que yo creía que, sobre lo que yo una vez aprendí. Y parece que hoy día eso evolucionó, parece que hoy día eso cambió. Entonces, voy a hacer una reflexión sobre mis propias creencias de la enseñanza, del proceso de enseñanza o del proceso de aprendizaje. Otra característica es que está basado en evidencias. En estas experiencias, los que estamos participando del trabajo colaborativo, nosotros vamos reflexionando, pero nos vamos basando en datos, en evidencia, para comprender a cabalidad la problemática o la situación que nosotros estamos revisando. Como también vamos haciendo, eso solo se da cuando los trabajos colaborativos llevan un tiempo ya, un par de años, 2 o 3 años. Entonces, cuando nosotros hacemos seguimiento de este trabajo colaborativo, tomamos decisiones fundamentadas, muchas veces tenemos la posibilidad, cuando es largo el proceso, de revisar estadísticas, porque hacemos evaluaciones permanentes, tenemos elementos objetivos, los cuales a nosotros nos permiten tener una mirada para ir revisando el avance en relación a la temática que nosotros estamos revisando. Otro elemento importante es que son organizadas y en permanente seguimiento, que era lo que les decía anteriormente. Es decir, son experiencias en las que se trabaja de manera rigurosa, de manera metódica, y que facilita el ir mejorando los procesos. Es decir, no son opiniones personales, no, obviamente esto implica que en el diálogo que yo voy a relatar, por ejemplo, el lenguaje no debiera ser coloquial,
no debieran ser solo impresiones. Tal vez en un primer momento, cuando nosotros estamos recién reflexionando sobre una problemática, donde todavía no definimos el problema puntual o la situación que vamos a trabajar, tal vez existan impresiones o una opinión personal, claro, y está bien, está permitido, pero conforme va avanzando el trabajo colaborativo, ya no me puedo quedar, esto es un trabajo profesional, docente, por lo tanto yo necesariamente necesito evidencias que sean más sólidas, más profesionales. Entonces, acá la rigurosidad, ser metódico con los elementos que yo voy a considerar, con los instrumentos que voy a utilizar, es muy importante. Y por último, el último cuadradito dice, genera aprendizaje sobre la forma de trabajar colaborativamente. Claro, indudablemente, porque el trabajo colaborativo que nosotros vamos a desarrollar son experiencias que me van a generar a mí un aprendizaje de cómo se trabaja con otros, cómo se aprende con otros. Estos aprendizajes de desarrollo profesional docente, de aprendizaje colectivo y también personal, obviamente está, como decíamos recién, en función de metas que nosotros nos proponemos. De aprender algo, de querer verificar una situación, de querer indagar, ir más allá. Ahora bien, ¿qué dice el manual? El manual dice, todos los docentes deberán dar cuenta de una experiencia de trabajo colaborativo que recoja las características fundamentales para colaborar entre profesionales. Esto implica que todos y todas deben responder la parte obligatoria de este módulo, que incluye las siguientes subtareas. Por favor, no se vayan a equivocar. Solo la parte A, A1 y A2 la pueden hacer en conjunto. Este año hubo un gran problema con el tema de los portafolios objetados. Muchísimos profesores, muchísimos, declararon no saber, se les había pasado, no repararon que la parte B era individual. Por lo tanto, como un paréntesis, a ustedes no les podría pasar eso porque están acá y lo están escuchando y estoy subrayando esa tarea, o sea, esa situación. Entonces, ¿cuáles son las subtareas que yo tengo que hacer en este trabajo colaborativo? Primero, el A1, ver la relevancia del problema, interés o necesidad que vamos a abordar. Se puede desarrollar en conjunto con otros docentes. Y también sobre lo mismo vamos a hacer una reflexión conjunta a través del diálogo. Esta es como la parte que más les cuesta a los docentes y este año viene con mucha explicación, con mucha definición que nos va a ayudar a poder hacerlo de mejor manera. No es algo difícil, no es algo difícil, pero no sé por qué a los colegas esa es la parte del diálogo, es lo que más les cuesta. El manual dice, puedes reportar una experiencia que según tu percepción fue poco exitosa. Lo importante es la descripción y reflexión que hace de su experiencia, tal como se llevó a cabo. ¿Por qué puse esta parte que aparentemente como que no se entiende porque está como sacada de contexto? Lo puse por lo siguiente, porque quería subrayar una idea que es importante. Puede reportar una experiencia que según su percepción fue poco exitosa. Lo importante es la descripción y reflexión que hace de su experiencia. Claramente, tal como lo dije anteriormente y lo quiero volver a repetir, acá lo importante es la capacidad que yo tenga de poder describir y reflexionar con respecto a cierta experiencia, cierta práctica, cierta problemática que nosotros elegimos. Entonces, acá la palabra clave es la reflexión. En el trabajo colaborativo debe
dar cuenta de una reflexión, y no cualquier reflexión, una reflexión profesional, es decir, con diálogo profesional, con tecnicismo, con un lenguaje técnico y además profundizando. Es decir, no quedándome en la superficialidad de la descripción ni de la reflexión, sino profundizando. Se hace en este manual mucho hincapié con respecto a eso. Bueno, y en el manual para la buena enseñanza también. Yo les compartí un video que hicimos con respecto no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como al nuevo enfoque de la evaluación docente de este año. Y ahí fuimos analizando estos conceptos de la reflexión, de profundizar. Así que yo les recomiendo que lo vean. Bueno, y acá salen las tareas. Hay tareas de carácter obligatorio, de carácter voluntario. Nosotros vamos a estar trabajando fundamentalmente con las obligatorias, ¿ya? Hay una parte A, hay una parte B y hay una parte C, ¿no es cierto? Y dentro de cada una de las tareas hay secciones obligatorias y luego voluntarias. Las secciones obligatorias, bueno, las vamos a desarrollar acá, y las voluntarias tienen relación con lo mismo que estamos hablando en lo obligatorio, pero ya con un sello de profundización, de entregar más elementos sobre lo que estábamos hablando en la parte obligatoria. Si ustedes me preguntan, siempre los profesores me preguntan, ¿tú recomiendas hacer la parte voluntaria? Pero por supuesto que la recomiendo. Primero, porque estamos hablando sobre lo mismo, obviamente con otros elementos, profundizando. Requiere, por supuesto, sin lugar a duda, un esfuerzo adicional. Sin embargo, no te perjudica en ningún momento. Muy por el contrario, te puede sumar un porcentaje importante porque está expresada en el manual como la parte de excelencia. Es decir, si tú trabajas la parte voluntaria, vas a tener un trabajo de excelencia. Ese concepto utiliza. Revisemos entonces esta parte. A ver, me gustaría acá, denme un segundito. Denme un segundito, por favor. Entonces, origen e implementación de una experiencia de trabajo colaborativo. Origen e implementación, es decir, de dónde nace y cómo fue implementada en el establecimiento por nosotros, los que la vamos a trabajar, los 4 colegas, los 5 colegas, el departamento, etcétera. ¿Qué dicen las instrucciones? Las instrucciones dicen que las experiencias de trabajo colaborativo, A1, relevancia del problema, interés o necesidad abordada. Las experiencias de trabajo colaborativo surgen a partir de la identificación de necesidades, de intereses o problemáticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje que son importantes de abordar con otros integrantes de la comunidad educativa o redes. En este apartado se espera que reconozca alguna problemática, interés o necesidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje y fundamente por qué es relevante abordarla en función de los aprendizajes de sus estudiantes. Con los colegas, cuando llegamos a este punto y estamos en reunión personalizada, siempre ellos me dicen, pero no sé, no se me ocurre. ¿Qué podría ser? Entonces yo siempre les digo lo mismo, colega. Los docentes estamos todos los días identificando problemáticas, intereses o necesidades que están presentes tanto en el proceso en que nosotros enseñamos
metodologías poco pertinentes o estrategias adecuadas para, etcétera, como en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Siempre, todos los días nosotros estamos identificando problemáticas, intereses o necesidades. Siempre en nuestras conversaciones con otros docentes estamos hablando, si usted, incluso conversaciones coloquiales, en espacios coloquiales, siempre estamos hablando de esto. Por lo tanto, experiencias o situaciones para abordar un trabajo colaborativo hay muchísimas. ¿Cuál es el tema? El tema es el enfoque que nosotros le demos. Sigamos. ¿Qué me van a evaluar en esta tarea? Que comprenda la relevancia que tiene para el proceso de aprendizaje de los estudiantes, el abordar en colaboración con otros problemáticas, intereses o necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si ustedes leen ahí ese desempeño que acabo de leer, de nuevo digo lo mismo, nosotros estamos acostumbrados a hacer eso. ¿Cuál es la diferencia? Con otros. Porque si bien es cierto, cuando yo llego a la sala de profesores después de hacer una clase, yo hago comentarios de esta naturaleza, pero eso queda ahí como comentario, porque sinceramente, si somos bien honestos, tenemos que reconocer que en nuestro sistema educativo no hay muchos espacios para trabajar colaborativamente, así como está planteado en el portafolio. Pero, sin embargo, estas situaciones nosotros las estamos viendo habitualmente. Por lo tanto, no debiera ser difícil que nosotros como docentes pudiéramos identificar este tipo de situaciones, problemáticas, intereses. No debiéramos tener problema para eso. Y lo otro que me van a evaluar es que además nosotros, al mostrar un desempeño destacado, es cuando nosotros consideramos distintos aspectos que impactan el aprendizaje al explicar la relevancia de la problemática, interés o necesidad que se abordará en el trabajo colaborativo. Ahí me gustaría detenerme un poco. Nosotros cuando partamos haciendo este trabajo colaborativo o cuando pensemos en este trabajo colaborativo, tendríamos que identificar todas aquellas situaciones en las cuales hemos trabajado con otros docentes. Yo le aseguro, colega, que cuando tú has trabajado con otros docentes, siempre estás abordando temas pedagógicos. Por lo tanto, en mi opinión, cualquier temática te podría servir como tema te podría servir. Solamente que tenemos que tener cuidado cómo la vamos a plantear, porque tenemos que plantearlo sobre la base de lo que les expliqué cuando teníamos el arbolito puesto aquí en la pantalla. Es decir, que nosotros seamos capaces de socializar, de tener puntos en común con respecto a la problemática, interés o necesidad, que nosotros pudiésemos tener antecedentes, de que podamos discutir sobre esa situación, que todos estemos de acuerdo que eso impacta de una u otra manera en el aprendizaje de nuestros alumnos, etcétera, etcétera. Sigamos revisando, por favor. Letra A. Describa, esta es una de las instrucciones de lo que tenemos que hacer. Describa la necesidad, interés o problemática detectada en el proceso de enseñanza y aprendizaje que motivó el trabajo colaborativo y explique la relevancia de abordarla para el aprendizaje de sus estudiantes.
puede referir a aprendizaje de distinto tipo, desarrollo de actitud, habilidades o conocimientos, aprendizajes transversales, entre otros. A2, reflexión conjunta a través, no me detengo en esta porque a los profesores no les cuesta mucho hacer esta parte, una porque es muy breve y tú solamente tienes que describir cuál es la temática del trabajo colaborativo y por qué es importante abordarla. Oye, cualquier temática que nosotros abordemos siempre va a impactar el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, esta parte no les cuesta mucho hacer a los profesores y es muy breve. Vamos con esta otra que es la que más les complica, que es la A1, relevancia del problema, interés o necesidad abordada. Esta todavía la podemos hacer en conjunto. Las experiencias de trabajo colaborativo surgen a partir de la identificación de necesidades, intereses y problemáticas en el proceso de enseñanza. Esto ya lo vimos recién. Las experiencias de trabajo colaborativo implican reflexionar en conjunto sobre temáticas pedagógicas. En estos encuentros se generan diálogos que permiten compartir distintas miradas sobre cómo abordar la necesidad, interés o problemática que motivó mi trabajo colaborativo. Acá es donde yo les decía que era súper importante definir qué entendemos por reflexionar a través del diálogo. Entonces, me gustaría que pudiéramos definir a qué nos referimos, qué se entiende por reflexionar a través del diálogo. Bueno, es una experiencia de indagación entre personas. Es decir, nuevamente, no son opiniones que nosotros vamos a dar, sino que vamos a ir en la que los participantes, aquí está la forma como se trabaja, en que los participantes dialogan, conversan, reflexionan sobre una temática particular que los involucra. Es decir, yo estoy participando en un trabajo colaborativo, yo estoy involucrada en un trabajo colaborativo. Como me decía hoy día una profesora en una sesión, me decía, mira, estamos trabajando un tema con el primer ciclo que tiene relación con el proceso de lectoescritura. Bueno, yo ahí no tengo mucho que ver porque yo soy la profesora pre-kinder. Entonces yo le decía, no, pues sí tienes mucho que ver. Y si no tuvieras nada que ver, ahí estamos mal, porque todo el trabajo colaborativo, si tú estás ahí, es porque realmente es una experiencia que te involucra, que te afecta y que impacta tu proceso de enseñanza y que impacta el aprendizaje de los niños. Entonces me decía, pero ¿cómo si yo en prekinder no? Sí, pero se supone que en prekinder se van dando los primeros lineamientos para el proceso de lectoescritura. Entonces, este ejemplo es válido para que podamos entender que cuando nosotros hablamos de reflexionar a través del diálogo, debemos entender que la reflexión no es un proceso lineal en el que aparecen las respuestas de una vez. Es decir, yo me planteo una problemática metodológica, por ejemplo, y inmediatamente, mira, yo creo que esto deberíamos hacerlo así. O no, mira, yo leí en un libro tal. No, lo que hoy día te pide el trabajo colaborativo y te hace mucho hincapié el manual y también el manual para la buena enseñanza, es que tú puedas
hacer ese proceso reflexivo. Las respuestas no van a aparecer de inmediato. ¿Y por qué no? Porque todos vamos a tener el espacio para plantear la experiencia que yo tengo con respecto al tema. ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es el aprendizaje que yo he tenido en el libro que leí, en el curso que yo hice, etcétera? Todo eso es parte del trabajo colaborativo, porque es lo que yo comparto, es de lo que vamos a aprender entre todos. Por lo tanto, aquí hay un proceso de búsqueda, hay un proceso de cuestionamiento y que tiene el único fin de poder entender lo que está sucediendo con respecto a la temática, a la problemática que nosotros elegimos. ¿Qué sucede con los estudiantes al aprender? Y cómo esto se vincula con la enseñanza. Eso es muy, pero muy importante. ¿Por qué los estudiantes no están aprendiendo lo que deben o cómo deben aprender? Y una vez que yo visualizo ese proceso de aprendizaje, de enseñanza, bueno, de aprendizaje, puedo también revisar mi proceso de enseñanza. O al revés, cuando yo identifico mi proceso de enseñanza y visualizo dónde podría estar la mejora, indudablemente va a impactar el proceso de aprendizaje de los alumnos, porque este es un proceso que se da de la mano, el proceso de enseñanza-aprendizaje o de aprendizaje-enseñanza. ¿Se entiende? Entonces, acá es donde hay un primer elemento que debemos considerar, que es el concepto del diálogo. Cómo se ve, cómo se trabaja dentro del portafolio 2024. También en esta definición que les acabo de explicar, también está contenido cuál es el rol mío dentro del trabajo colaborativo. Y ahí me está demandando que yo que cuestione, que busquemos en conjunto, que conversemos, que reflexionemos. Y todo eso tiene que notarse en el diálogo de esta parte 2 que estábamos leyendo. Debe notarse en el diálogo. Un colega me decía, pero ¿cómo, Marcela? Nosotros estamos haciendo este trabajo colaborativo. X, no lo voy a mencionar. Estamos haciendo este trabajo colaborativo, llevamos 2 años haciendo este trabajo colaborativo. ¿Cómo en un poco de caracteres yo voy a poder contar? Entonces yo le decía, pero si nadie te está pidiendo que cuentes todo el trabajo colaborativo. Es más, en alguna parte lo dice que tú puedes elegir cualquiera de los momentos del trabajo colaborativo, pero profundiza. Que se den estos elementos que te acabo de indicar. Profundiza, dialoga, no trates de abarcarlo todo de manera superficial. Eso no está bien, no está enfocado de esa manera, sino que haz un foco, una lupita en algunos de los momentos del trabajo colaborativo, en el inicio, cuando recién comenzaron, cuando recién empezaron los cuestionamientos de los colegas, cuando todavía no tenían como muy claro, cuando pensaban que era una cosa y no era la otra, y traían a la mesa una serie de evidencias, el primer momento. El segundo momento es cuando podría ser. El segundo momento podría ser cuando ya estamos, tenemos ese diagnóstico como claro y ya definimos estrategia y ahora la estamos implementando. Perfecto, muy buen momento cuando lo estás implementando. ¿Y qué tienes que poner ahí? Bueno, ¿cuáles fueron las discusiones? ¿Cómo van ustedes visualizando, acompañando ese proceso de trabajo colaborativo? Va teniendo, cómo lo van evaluando, cómo van marchando en este trabajo colaborativo, o puede ser de la etapa final, si es que lo tienen terminado. Lo más probable es que no, si lo están implementando este año, pero si lo implementaron en años anteriores, bueno, del proceso final. ¿Qué pasó al final? Profundiza en eso. Pero no tienes por qué contar todo el trabajo colaborativo, porque ese no es el fin. El fin del trabajo colaborativo es la reflexión, la indagación, el trabajo, las conversaciones entre colegas, entre profesionales. ¿Y por qué? Porque está enfocado el trabajo colaborativo en cómo yo aprendo del otro, qué aprendo del otro y cómo todo ese aprendizaje impacta en mis alumnos. En eso está enfocado, no que tú cuentes todo el trabajo colaborativo que hiciste. Si seguimos entonces,
voy a salir de acá, ¿ya? Voy a salir porque cabecito que esté solo hablando. A ver, acá están ustedes. Dejar de compartir. Ya, no estaba sola. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les va quedando clarito? ¿Me pueden decir a viva voz o díganme en el chat? Para mí todo claro hasta el momento, gracias. Ok. ¿Se puede citar alguna? Mira, súper buena pregunta. Felipe, dale. ¿Quieres decir algo? Ya, por mientras, miren lo que dice acá. ¿Se puede citar algún autor respecto del tema? Ojo con eso, excelente pregunta. Yo puedo citar lo que yo quiera, yo puedo poner lo que yo quiera en realidad, pero si yo indico, estamos desarrollando una temática, y yo digo que con respecto a esta problemática que nosotros estamos visualizando, Pablo Freire dice lo siguiente, 2 puntos, bla, 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 y continuamos nuestro trabajo colaborativo, eso no está bien, eso no aporta, eso no aporta. Ahora, ¿cómo puedes citar? Tú estás hablando y dices, Pablo Freire dice tal cosa, bla, 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 pero tú tomas eso que dice Pablo Freire, lo puedes ejemplificar, puedes parafrasearlo, puedes sacar una pequeña partecita de lo que él dice y analizarlo. Otro colega puede complementar. Entonces ahí sí tiene sentido haber citado a Pablo Freire, porque lo que él dijo nosotros lo tomamos, lo analizamos, reflexionamos, lo criticamos, vimos si no importa, pero hubo un análisis de lo que Pablo Freire dijo. Lo mismo las estadísticas, lo mismo, o sea, lo importante es reflexionar y no solamente con lo que diga un autor. No solamente, con las estadísticas también puedo citar, pero tengo que hacer un análisis, debo referirme a eso. Debo visualizarlas desde algún punto de vista en el contexto del trabajo colaborativo que estamos haciendo, obviamente, porque si lo estoy citando es porque de alguna manera me puedo afirmar de eso, puede corroborar lo que estamos hablando, o bien cuando estamos buscando ideas, a lo mejor o un autor. Hoy vi que en el análisis de la evaluación se puede citar, pero no sé si en el trabajo colaborativo. Sí, siempre se puede citar, pero depende, lo que dije recién. ¿El trabajo colaborativo se debe realizar con cualquier colega o debe evaluarse también? Llegué este año a la escuela, ya. El trabajo colaborativo solo te dice que es entre profesionales. ¿Por qué entre profesionales? Porque yo soy educadora y podría perfectamente trabajar con mi asistente, un trabajo colaborativo. Entonces, te piden que sea entre profesionales porque como el trabajo colaborativo tiene por función enriquecer tu labor con otras percepciones, con otras opiniones, por eso tiene que ser entre profesionales. Si se evalúan o no, ese no es el punto. La pregunta iba allá. Ese no es el punto. Acá no importa si se evalúan o no, pero sí es súper importante de quién estamos hablando. O sea, no es lo mismo que sea tu docente par o que sea el psicólogo, porque obviamente cada uno en el trabajo colaborativo va a opinar desde el rol que cumple en el trabajo colaborativo, en el colegio, ¿ya? Ahora bien, aquí un pequeño paréntesis. Cuando tú estés ya en la plataforma, que se abre el 4, cuando le entreguen el resultado a los colegas de
que salieron con los portafolios objetados, ahí se abre la plataforma para empezar a llenar. Ahí te preguntan qué colega va a hacer y si se evalúan o no, ¿ya? Pero eso tiene otros fines, eso es para saber, para el tema del plagio, para que se puedan ver las redacciones, que son iguales, me refiero, porque el plagio se ve con un programa. Entonces ahí te preguntan, pero cuando nosotros hablamos entre colegas, se refiere a cualquier profesional del establecimiento o fuera del establecimiento, porque yo también puedo hacer mi trabajo colaborativo porque estoy participando en una red. También puede ser. Ahora pude escribir. ¿Qué tipo de evidencia hay que dar sobre el trabajo colaborativo? No te piden evidencia en el trabajo colaborativo, solamente, o sea, tú entregas evidencia, pero no se entrega un respaldo. Aquí lo que importa es el diálogo, aquí lo que importa es la capacidad que tenemos los docentes de identificar aprendizajes en el otro y construir con otros aprendizajes. Aprendizaje profesional entre colegas, del proceso de enseñanza y también de cómo aprenden nuestros alumnos. ¿Cuántas personas deben estar involucradas en el trabajo colaborativo? No dice en ninguna parte cuántas, pero en mi opinión, que he trabajado con muchos profesores haciendo trabajo colaborativo, he trabajado de 2 personas y es como complejo establecer los diálogos y la riqueza. Cuesta entre 2, ya 3 y hacia arriba es mucho más fácil el tema de los diálogos, las opiniones. Sí, no sé, pues, un trabajo colaborativo participa gente del PIE, profesores, del equipo directivo, del equipo convivencia. Imagínate la riqueza de la percepción que va a tener ese trabajo colaborativo con respecto a un tema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 4 miradas totalmente distintas con respecto a una situación. Entonces, más allá de la cantidad de personas, tiene que ver desde dónde estás parado, desde el rol. Claro, porque si, por ejemplo, somos 10 profesores, todos del primer ciclo, claro, vamos a tener la mirada del profesor, obvio, pues si yo me paro desde el rol que estoy. Pero si a ese trabajo colaborativo se suma el psicólogo, por ejemplo, ahí estamos hablando de otra mirada. Entonces, aporta riqueza al diálogo. Si estamos hablando desde el punto de vista de un directivo, aporta la mirada de lo que se puede y no se puede hacer, de la parte administrativa a lo mejor. No es que el trabajo colaborativo se vaya a la parte administrativa, sino que del aporte, de ir enriqueciendo con distintas miradas la situación que nosotros hemos elegido para abordar. Marcelita, te hago una consulta. Por supuesto. Quisiera saber cómo podría yo ¿cómo podría saber yo con anticipación los caracteres que se necesitan para esto? Porque a veces uno se puede alargar en la reflexión y cuando vaya a escribir eso y me dice, no, necesitamos la mitad de la reflexión. ¿Se puede saber eso? Te agradezco la pregunta. Lo que yo voy a decir es una opinión muy personal, ¿ah? ¿Se puede saber? Sí, se puede saber. El 3-4 de julio se abre la plataforma y ahí ustedes van a saber todos los caracteres de todas las tareas, ¿ya? Así es que eso sí se puede saber. Tienen que esperar porque hoy día están en un proceso administrativo. Todavía no empieza legalmente, por decirlo así, el proceso de portafolio porque se están haciendo cuando tú dices, sí, yo me voy a evaluar y pones tus datos, confirmación de datos parece que se llama, que les hizo un video también a quienes... pero ¿saben qué? ¿Cuál es la opinión personal? Si estamos recién a junio, yo no recomiendo que estén tan pegados los caracteres. Yo lo que recomiendo es que trabajen libremente con el manual. Cuando construye, en mi opinión, en la experiencia que yo tengo trabajando con personas en la elaboración del portafolio, cuando estás con tiempo haces eso, sí, pues. O sea, a ustedes que están interesados por algo, están acá, yo les sugiero solamente trabajar con el manual. Entonces ustedes trabajan libremente, ven las instrucciones y van redactando sus clases.
Cuando ya hemos terminado de hacer nuestro portafolio, porque es rápido, si tú eres sistemático y tuvieses ese tiempo, lo puedes realizar. Por ejemplo, ahora vienen las vacaciones de invierno, que son para descansar, pero hay personas que quieren salir rápido de esto y ocupan una semana. En una semana tú puedes hacer tu primer borrador del portafolio, definitivamente. Pescas el manual, elaboras tu primera versión para estar más tranquilo, tranquila, y luego vamos con las rúbricas. Y ahí vamos viendo, es lo que yo recomiendo, en mi experiencia, en mi opinión. Y voy revisando con la rúbrica que me falta, los énfasis, y voy revisando con la rúbrica. Y después, cuando ya tengo seguro que tengo todo lo que debo tener, que los enfoques están bien hechos, que los elementos están recién los caracteres. Porque si tú lo haces al principio, es un tema muy tensional y tú le quitas calidad al trabajo. El año pasado muchos colegas me hablaban de la caracterización, por ejemplo, que tuvieron que, como se dice vulgarmente, meterle tijera, pero lo que les quedó no fue el mejor trabajo. Y todo por hacerlo rápido, entonces uno va decantando. Por ejemplo, una caracterización que yo la hago al principio, porque es importante para poder trabajar todo el portafolio. Claro, después cuando llegue a lo que necesito, me voy a dar cuenta que hay muchos elementos que los puedo sacar, pero que me sirvieron para planificar, para reflexionar en el portafolio. Entonces, en mi opinión, al principio no tomen mucha consideración los caracteres, porque los va a disponer. Se debe ir redactando las opiniones de todos los que opinen en el trabajo colaborativo, indicando sus roles. La manera de redactar el portafolio. ¿Cuál es la mejor manera de redactar el portafolio? No hay una mejor manera, o sea, los diálogos. No hay una mejor manera de redactar esta partecita que estamos viendo, que es los diálogos. Por ejemplo, yo he visto excelentes redacciones donde hay una sola voz y que va redactando, describiendo todo lo que pasó. Nos reunimos, tuvimos diferencias, no dice si fue entre el profesor de lenguaje, el de matemática, no. En un diálogo entre profesores tuvimos en esta opinión, porque algunos pensábamos que no afectaba el aprendizaje de los niños, en cambio otros colegas pensaban que la opinión o las estadísticas indicaban que sí era importante que incluyéramos, después de una discusión, definimos qué. O sea, ahí no se supo quién dijo qué, pero me queda clarísimo cuál fue el nivel de discusión, dónde se apoyaron para tomar la decisión que tomaron. Me queda clarísimo. No importa si lo dijo Juanito Pedrito. En cambio, hay otros colegas que redactan Juan, entre paréntesis, psicólogo o psicólogo. El psicólogo dice que según la teoría de Bloom, según la teoría X, los alumnos pueden aprender de acuerdo a la teoría de profesor de lenguaje. El profesor de lenguaje está de acuerdo con lo que dice el psicólogo, sin embargo, en el caso de la comprensión lectora es mejor otra técnica. Profesor de historia. Oye, Juan, profesor de lenguaje. Oye, Juan, le pregunta, ¿tú alguna vez has utilizado la técnica de porque? Entonces, cualquiera de las dos técnicas para redactar te puede ser útil. Lo importante es que se note las discusiones, los diálogos, que se note el nivel de profundidad en los argumentos que están dando. Que tenga una coherencia, que haya un hilo conductor. Recuerda que tú vas a elegir para el diálogo una parte del trabajo colaborativo. La cantidad de caracteres, que son bastantes, no te da para contar todo un trabajo colaborativo. Si un trabajo colaborativo son cuántas reuniones, cuántas conversaciones, mucho.
pero tú vas a tomar una decisión de decir, yo voy a trabajar, el diálogo lo voy a hacer de esta primera parte, cuando estábamos recién indagando. Que eso se note, que se noten las conversaciones, cuáles fueron las dudas que tuvieron, hacia dónde se fue la conversación, porque al principio, como no lo tenían claro, se iba hacia las teorías no X, otros colegas pensaban que no, que tal vez los focos estaban puestos en otra parte. Un colega leyó un estudio que salió ahí en la tercera, leyó una partecita, otro colega puso al servicio de la mesa las estadísticas del CIMSE. Entonces, claro, ahí se están diciendo muchas cosas, pero se nota qué fueron los elementos sobre los cuales los profesores consideraron para tomar la decisión de trabajo colaborativo. Y ese resto no se va a alcanzar porque los caracteres se le van a acabar al colega. Pero ¿cuál parte desarrolló él? La inicial, donde empezaron a discutir, donde empezaron a visualizar por dónde iba a ir la cosa, donde se ven esas discusiones. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de redactar? No hay una mejor manera de redactar. Lo importante es lo que estás diciendo y la profundidad que alcanzan los diálogos. Eso es lo importante. Consulta, hola Marcela, hola a todos. Hola. Tenía mi manito levantada, pero se me olvidó la pregunta. Dale nomás, dale nomás. Entonces aquí, en la parte de la redacción del trabajo colaborativo, si yo declaro que yo trabajé, por ejemplo, con 4 colegas, y esta redacción es la misma, como tú hablaste del plagio, igual me quiero dejar eso claro para mí. La redacción puede ser la misma, ¿cierto? Exacto. Hasta acá todos tenemos lo mismo. Ok. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo, Jennifer, tenía eso, es que en realidad, como dice usted, por el tema de los caracteres, que son tan pocos, y las reuniones son extensas, son muchas, entonces es como, en realidad, hacer como un resumen de lo que se inicia, de lo que, como los acuerdos que los acuerdos que quedamos y cómo se va desarrollando, ¿es como eso? No, ¿O puedo? resumen nunca. No, no es un Pero resumen. me refiero a cómo partimos, porque claro, como dice usted, tenemos todas las mismas dudas y todos sabemos de la problemática que existe y enfocarse como en lo inicial, como en lo que todas las dudas que cada uno tiene o qué va a aportar cada uno, como en eso, o tiene Mira, que ser como cómo estábamos al comienzo, cómo estamos después, no sé, pues a las 2 semanas, después que empezamos a trabajarlo, o qué pasó al final. ¿O puedo hacerlo solo como el inicio? Esa es la duda. mira, tú partes el trabajo colaborativo contextualizando porque la gente no sabe de qué hablaron. Entonces, lo primero que tú debes hablar es hablar de la relevancia del problema, interés o necesidad abordada. Entonces, tú vas a hacer una redacción en la A1 donde tú vas a indicar, por ejemplo, después de los resultados del CIMSE, que nos fue súper mal, qué novedad, y la jefe de UTP, como en todos los colegios, porque es una orden ministerial, comenzó a entregar las estadísticas, comenzó a hacer un análisis, como en todos los colegios de Chile, porque eso lo mandata el ministerio, y a partir de esa reunión, que es formal, que es para todos iguales, se forma una conversación dentro de ese consejo formal, institucional, típico, una conversación donde un colega, el colega de lenguaje, que es nuevo en el colegio, él cuenta una estrategia que sí dio resultado en otro colegio. ¿Ya? Esto que yo acabo de decir es típico en los establecimientos educacionales. Pero ese solo comentario se acaba el consejo y ese solo comentario dejó muy entusiasmado a todos los colegas humanistas. Entonces, ¿qué pasa? Todavía no hay trabajo colaborativo, te estoy contando una anécdota nomás. Entonces, ¿qué pasa? Que al día siguiente o en otro momento, los colegas le consultan a este colega y le dicen, oye, ¿de qué estás hablando tú con el método este que hablaste?
Y ahí se empieza, y acá viene mi primera parte del trabajo colaborativo, donde dice cuál es la relevancia, el problema, el interés, de qué van a hablar ustedes. Entonces, yo redacto ahí en mi trabajo colaborativo la primera parte, que es la que es breve, decía yo, que a partir de las faltas de estrategias detectadas en la revisión de los resultados del CIMSE, los colegas de las asignaturas humanistas decidieron estudiar estrategias que impacten la comprensión lectora. Entonces, acá yo estoy planteando de dónde nació mi trabajo colaborativo y, en definitiva, qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuántas líneas me salieron? 3 líneas. La segunda parte de esta misma A1, la segunda parte, yo tengo que decir por qué es relevante. ¿Esto tiene alguna relevancia? ¿Impacta? Voy a redactar. Este trabajo colaborativo permitirá implementar en las asignaturas de esta y esta, nuevas estrategias, porque se supone que se juntaron para aprender, pues eso declararon los profesores. Entonces, nuevas estrategias para implementar en sus clases. Entonces, ¿cuál es la relevancia? La relevancia es el cambio metodológico, otras estrategias para que los niños aprendan y cambien los resultados. Eso yo escribo en el A1. Entonces, de eso va a ser mi trabajo colaborativo. Y en la parte A2, que también la hago en conjunto con los otros, yo establezco el diálogo. Y ese diálogo yo no voy a resumir al final de qué se dio, de qué se trató, lo voy a resumir para que entiendan bien de qué se trata el trabajo. No, no lo voy a resumir, yo voy a elegir un momento. Y a lo mejor no voy a elegir esa parte donde estábamos discutiendo porque no tiene como mucha profundidad, porque a lo mejor, no quiero hablar de esa primera parte, voy a hablar de las estrategias que implementamos. Eso lo encuentro más impactante y de eso voy a hacer el diálogo. De esa partecita, cuando ya pasamos esas primeras discusiones y por fin decidimos qué estrategia íbamos a implementar, quién lo iba a hacer, cómo lo íbamos a hacer, cuáles eran los resultados que íbamos a esperar, que esperábamos. Entonces yo voy a poner foco ahí y eso es lo que voy a describir detalladamente. No hacer un resumen, describir detalladamente cuáles fueron nuestros diálogos, dimos al tiro con las estrategias que íbamos a implementar o primero indagamos, estudiamos otras. ¿Cómo hicimos para estudiar? ¿De dónde sacamos la información? Alguien vino porque tenía expertise fue este colega, él se manejaba bien, hizo un diplomado, estaba haciendo un magíster, él nos enseñó a nosotros o todos nos dimos la tarea de aprender. ¿Cómo lo hicimos? Y voy describiendo detalladamente, con profundidad, y cómo fueron dándose los diálogos. Entonces, de ese momento, yo saco una radiografía en términos de los diálogos que se fueron produciendo con las características que ya vimos que debe tener un diálogo profesional. ¿Ya? Y ahí tengo la parte obligatoria. Eso es la primera parte del trabajo colaborativo. ¿Qué les parece? Súper bien. Ahí me quedó clarito cómo es esa parte. Muchas gracias. Si ustedes se dan cuenta, colega, es súper breve esta primera parte que hacemos en conjunto. No digo que sea fácil, pero es breve. Es súper puntual. Y si se dan cuenta también, tiene relación con el diálogo, tiene que ver con el aprendizaje que yo tengo profesional, que eso lo vamos a tomar en un taller 2, porque no quiero confundir, pero
¿Qué es lo que yo aprendo? ¿Cómo crezco? Eso lo tengo que tener muy claro. Y eso también debe estar reflejado en los diálogos. Entonces, los diálogos, la calidad de los diálogos es lo clave aquí en este punto. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, voy a leer el chat. Bueno, colegas, si no hay otra consulta, yo les sugiero que por favor se inscriban en nuestras redes sociales para continuar conversando de estas temáticas. Les vamos a compartir un material por escrito, algunas sugerencias con respecto a algunas preguntas que nos podríamos hacer que nos van a ayudar a definir el diálogo. También les vamos a entregar algunos ejemplos de trabajo colaborativo, cómo se han redactado, pero a veces para nosotros no tenemos el tiempo para estar en todos los WhatsApp que yo sé donde ustedes siempre están. Por lo tanto, sí, esto va a quedar grabado y lo vamos a subir a YouTube, porque quedaron muchísimas personas afuera. Se inscribieron 500 personas y no funcionó ninguna de las redes. Así es que está grabándose y lo vamos a compartir en el YouTube. ¿Ya? Antes de cerrar, antes de irnos, ¿alguna pregunta? Ya. Lo que yo sí les voy a hacer es una petición. Nosotros hacemos con mucho cariño todo este trabajo de extensión para todo el mundo, para el que quiera, para el que necesite. Nosotros con mucho cariño trabajamos para ustedes. Sin embargo, el pago, por decirlo de alguna manera, es que ustedes reaccionen en las redes sociales. Es decir, si ven un video, tienen que poner un comentario. ¿Por qué razón? Porque esos son los indicadores de medición que nosotros tenemos para seguir trabajando. O sea, hacemos otro video en la medida de la reacción de los profesores en los videos que ven. Si ustedes no reaccionan, nosotros seguimos haciendo otras cosas y no videos de esta naturaleza. Entonces, por favor, reaccionen cada vez que vean un video, cada vez que vean una publicación, que nosotros estamos mandando toda la semana, casi diariamente estamos compartiendo material con todos quienes lo necesiten. Pero por favor, reaccionen en las redes sociales de lo que nosotros le estamos entregando. ¿Ya? Ojalá les haya quedado claro, ojalá entiendan las diferencias que no son sutiles y bueno, vamos a seguir disponibles para cualquier pregunta o necesidad que ustedes tengan. Que tengan buenas noches, un lindo fin de semana, descansen, el tiempo alcanza para hacer el portafolio, pero también para otras actividades que son tan importantes, la más importante es estar con la familia. Bien organizadito, el tiempo les va a alcanzar para todo. Y lo último, en las vacaciones vamos a estar haciendo una serie de talleres de todas las tareas, talleres que son de la tarea completa, otros que son de algunas partes de la tarea, así que estén súper atentos a la información. Un abrazo, que estén muy, pero muy bien. Detenemos la grabación.